Buena gente, ¿cómo les va? Espero que anden todos muy bien. Bueno, continuamos con la clase de tejido sanguíneo. Hoy vamos a ver la segunda parte que nos queda. Vamos a hacer énfasis en lo que son los leucocitos. Así que empecemos. Los leucocitos típicamente los vamos a poder dividir en dos grupos. Por un lado vamos a tener a los granulocitos o también conocidos como polimorfonucleares. Y por el otro lado vamos a tener a los agranulocitos o mononucleares, ¿sí? Estos se van a caracterizar por tener diferencias en cuanto a lo que es su núcleo y su citoplasma. A nivel del núcleo vamos a ver de que pueden presentar distinta morfología con núcleos con lobulaciones, como vamos a ver, que son típicos de los polimorfonucleares, o algunos que van a tener un núcleo redondito y normal, como veníamos charlando, ¿sí? Que son los mononucleares. Y también vamos a poder clasificarlos en base a la presencia de gránulos específicos o no, ¿sí? Vamos a ver de que algunas de estas células suelen tener gránulos primarios, que son ni más ni menos que los lisosomas que poseen estas células. Y también hay células, como los granulocitos, que tienen unos gránulos secundarios con algunas enzimas específicas para poder realizar su función. Vamos a ver de que algunos van a tener una actividad frente a parásitos, otros frente a bacterias, otros frente a reacciones alérgicas. Entonces vamos a ver de que van a estar participando cada uno de distintos procesos y que por eso presenta algunos gránulos específicos para poder llevar a cabo esa función. Entonces, los vamos a agrupar. Dentro de los granulocitos o polimorfonucleares vamos a tener a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y por el lado de los agranulocitos o mononucleares tenemos a los linfocitos y monocitos, ¿sí? Acá vemos una imagen de ellos a modo de esquema y fíjense en que lo que vemos es que los linfocitos y los monocitos son como células bastante tranquilas que tienen un solo núcleo, ¿sí? Que no tiene lobulaciones, a diferencia de los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, que fíjense cómo se ven lobulaciones a simple vista de su núcleo, ¿sí? Con una forma medio rara. Y como vemos la presencia de gránulos, que obviamente van a teñirse con la técnica de Milgrom-Walchiemsa y que van a ser bastante llamativos al microscopio óptico. Fíjense que los linfocitos y los monocitos no van a tener esos gránulos específicos que le dan una tinción en particular. Así que bueno, digamos, vamos a ver cada uno de ellos. Antes de verlos a uno por uno en separado, vamos a hablar de este concepto de la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria hace referencia al recuento de los glóbulos blancos. Seguramente en algún momento de su vida se habrán hecho algún análisis de sangre, algún hemograma, o si no fue ustedes, habrá sido su familia, algún pariente seguro, ¿sí? Y dentro de ese hemograma, una de las cosas que se pide es la fórmula leucocitaria, ¿sí? Básicamente lo que le piden al bioquímico en la receta del doctor le va a pedir el recuento de los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y vamos a ver de que existe una fórmula leucocitaria normal, o sea, los leucocitos tienen un patrón determinado en el cual van a estar en ciertas cantidades, que va a ser muy importante poder identificarlas. Estas cantidades, estas proporciones varían dependiendo del laboratorio, varían dependiendo de la bibliografía. El Ross les va a decir una cosa, el Brusco les va a decir otra, etc. Entonces vamos a ver de qué más o menos, un aproximado, vamos a encontrar que del 100% de los leucocitos totales en la sangre, un 50 o un 65% corresponden a los neutrófilos. Un 25 o un 45% corresponden a los linfocitos, un 8 a un 10 corresponde a los monocitos, 1 a 4% corresponde a los eosinófilos y un 0 a 1% corresponde a los basófilos. Fíjense cómo están ordenados de mayor a menor, de los que están en mayor cantidad a los que están en menor cantidad. Esta fórmula leucocitaria normal es muy importante conocerla porque puede haber de que haya desajustes o desbalances entre la fórmula leucocitaria. Si, por ejemplo, le tomamos sangre a un paciente y estamos sospechando, por ejemplo, una infección bacteriana y vemos de que los neutrófilos están muy aumentados, va a ser claramente una sospecha diagnóstica para poder pensar en la patología que estamos pensando, ¿sí? Que puede llegar a tener. Por ejemplo, una neumonía.
¿sí? Una neumonía que es causada por causa bacteriana, va a tener un aumento de los neutrófilos. Entonces se llama neutrofilia, no importa ahora. Entonces vamos a ver de que los desbalances, las variaciones de esta fórmula leucocitaria normal van a ser importantes para evaluar cualquier tipo de infección o patología que puede haber, desde infecciones, desde tumores, desde patologías autoinmunes, etcétera, ¿sí? Entonces va a ser muy importante conocer en qué cantidad vamos a tener estas células. Una corresponde a la fórmula leucocitaria relativa, que es esta acá, que es la que se maneja por porcentajes, y otra es la fórmula leucocitaria absoluta, que es la que te dice el monto específico, te dice el número exacto de qué cantidad de leucocitos, ya sean neutrófilos, linfocitos, etcétera, hay en 1 milímetro cúbico, ¿sí? En 1 milímetro cúbico de sangre. Entonces vamos a ver de que hay ciertas reglas mnemotécnicas para recordarse de este orden. La típica es la de Nelly-Moneva, ¿sí? Nelly-Moneva es la más usada, que te dice Ne de neutrófilos, Li de linfocitos, Mon de monocitos, E de eosinófilos y Va de basófilos, ¿sí? Nelly-Moneva. Pero también hay otras que han salido a lo largo del curso, que es no le mires el bulto o no lo mates, estúpido bastardo. Y bueno, ahí apela a su imaginación como para que se les ocurra alguna otra regla mnemotécnica para estudiar esto, ¿sí? Pero lo importante es que sepan simplemente el orden de en qué cantidad voy a encontrar a los distintos leucocitos. Obviamente, cuando vean el preparado van a ver que va a ser mucho más fácil encontrar a un neutrófilo que a un basófilo. Eso es por una cuestión simplemente estadística, como verán acá. Bueno, empecemos con los neutrófilos. Los neutrófilos vamos a ver que van a ser células grandes, ¿sí? Tienen un gran tamaño, son mayores a los eritrocitos. Fíjense, compárenlo con la célula de acá, ¿sí? Fíjense que los neutrófilos son bastante más grandes. Se dice que es de 10 a 12 micrómetros el tamaño de los neutrófilos. Y veamos su núcleo. Fíjense que presenta estas lobulaciones típicas, ¿sí? Que pueden ir desde 2 hasta 5 lóbulos. Este es todo un mismo núcleo, simplemente que presenta distintos lóbulos que están unidos, fíjense, por estos puentes finos de cromatina entre ellos, ¿sí? Eso es algo súper característico de estos polimorfonucleares. Entonces tenemos un núcleo lobulado, puede ser de 2 a 5, y está unido por puentes finos de cromatina. Vamos a ver la presencia de estos gránulos, ¿sí? Tenemos los gránulos primarios o azurófilos, que son básicamente los lisosomas, que tienen distintos tipos de enzimas. La que sí me va a interesar son los gránulos secundarios o específicos. Dentro de ellos vamos a ver de qué presentan fosfatasa alcalina, lactoferrina, aminopeptidasa, entre otras enzimas que van a tener una acción bactericida, ¿sí? Vamos a ver de que los neutrófilos van a actuar frente a infecciones bacterianas. También hay gránulos terciarios, pero estos no son tan importantes. Entonces, como funciones importantes, vamos a destacar la posibilidad de realizar fagocitosis, ¿sí? Los neutrófilos van a poder realizar fagocitosis, van a tener una clara respuesta antibacteriana, o sea, van a participar de lo que es la inmunidad frente a las bacterias y tienen la capacidad de ser los primeros en llegar al foco inflamatorio. Como están en gran cantidad en la sangre, vamos a ver de que se pueden salir del vaso sanguíneo, pueden extravasarse desde el vaso hacia el tejido conectivo y una vez en el tejido conectivo, ahí sí vamos a ver de que va a atacar directamente a los distintos patógenos y los va a poder fagocitar y va a liberar en su interior todos los gránulos que posee en su interior, ¿sí? De esa manera es como destruye a las bacterias, por ejemplo. Un dato choice que les tiro es la presencia del corpúsculo de Barr, que básicamente es la presencia del cromosoma X condensado que se puede ver en el sexo femenino. Nada, dato ahí de color como para que lo relacionen con genética si se lo llegan a preguntar. Por las dudas lo tiro. Bien, continuando vamos a ver a la presencia de los eosinófilos, ¿sí? Los eosinófilos también van a estar ubicados dentro de los granulocitos o polimorfonucleares y vamos a ver de que presenta un núcleo bilobulado, es decir, que presenta dos lóbulos y estos dos lóbulos van a estar unidos por un puente grueso de cromatina.
lo que remeda a la forma de los lentes de sol, por ejemplo, o por ejemplo a los auriculares, ¿sí? Imagínense que acá tenemos a los dos lóbulos unidos por un puente grueso de cromatina, ¿sí? Lo mismo que los lentes, como si fueran acá el lente, el lóbulo, ¿sí? Y la ranurita esta que une al lente, que sería el puente grueso de cromatina, ¿sí? Básicamente a esa forma remeda su núcleo. Y además vamos a ver de la tinción en su citoplasma debido a la presencia de los gránulos, ¿sí? Los gránulos específicos van a tener una fuerte afinidad con la eosina y esos hacen de que se tiñen con la eosina. Por eso se habla de eosinófilos, ¿sí? Esa afinidad por la eosina hace que se llame eosinófilos. O sea que lo vamos a ver rojizo a los gránulos dentro de su citoplasma, ¿sí? Los vamos a ver acidófilos. A diferencia de, por ejemplo, los neutrófilos, que en los neutrófilos va a tener un típico color asalmonado, ¿sí? Como medio marroncito claro, debido a que no va a predominar ni la hematoxilina ni la eosina, debido a que no predomina ni el azul de tolueno, ni tampoco el azur o la eosina, ¿sí? Por eso, como tiene ese color más bien neutro, se le puso el nombre de neutrófilos. Entonces, eosinófilos decimos que tiene un núcleo bilobulado, va a tener gránulos primarios, como los lisosomas, y también gránulos secundarios, que estos gránulos secundarios van a ser clave para poder realizar su función antiparasitaria y también va a participar de las reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces va a tener los dos roles. Vamos a ver que en un hemograma va a estar aumentado los eosinófilos, por ejemplo, frente a alguna respuesta antiparasitaria. Por ejemplo, frente a una respuesta antiparasitaria o, por ejemplo, a un paciente que, no sé, comió maní, comió algún molusco, por ejemplo, y le dio una alergia muy grave que se puso todo colorado y se hinchó, y eso generó rápidamente una respuesta alérgica con aumento de los eosinófilos, ¿sí? Que es típico de ver en este tipo de reacciones. Bueno, y luego pasamos a los basófilos. Los basófilos son los que están en menor cantidad dentro de la sangre, entonces va a ser medio difícil encontrarlos. Pero típicamente se los define como una célula donde vamos a ver que su núcleo está todo cubierto por gránulos, ¿sí? Gránulos basófilos, de ahí su nombre, que los vamos a ver con esta coloración violeta intensa, ¿sí? Fíjense que vemos como un masacote y no podemos identificar bien su núcleo, simplemente vemos todas pelotitas alrededor de esta célula. Por eso les puse esta imagen acá al lado, que me recuerda a lo que es la manzanita bañada con todos los pochoclos, ¿sí? Esta es típica de la costa, entonces la puse acá porque para mí remeda un poco a lo que es la forma del basófilo, ¿sí? Imagínense que la manzana es el núcleo y está toda cubierta de gránulos, en este caso de los pochoclos, ¿sí? Esa es como una ayuda visual para que puedan acordarse de los basófilos. Y así que recuerden, eosinófilos, los lentes o los auriculares y el basófilo, que es la manzanita con los pochoclos. Bien, entonces decimos que tiene el núcleo cubierto por gránulos, ¿sí? Tiene gránulos primarios, los lisosomas, y gránulos secundarios. Estos gránulos secundarios van a ser importantes para lo que son las reacciones inflamatorias y las reacciones alérgicas. Recuerden que los basófilos van a ser primos hermanos de los mastocitos, que son células que vimos en la clase de tejido conectivo. Entonces ahí vamos a ver de que los basófilos presentan el receptor de IgE, o sea que van a caracterizarse por la presencia de un receptor de IgE que este va a mediar estas reacciones alérgicas. Entonces, la IgE, que es la inmunoglobulina E, es un anticuerpo que se une al basófilo y al mastocito e induce la desgranulación de justamente sus gránulos, ¿sí? De esta manera libera el producto que genera en el interior de estos gránulos y vamos a ver de que va a generar todo el fenómeno alérgico, ¿sí? La persona enseguida le va a agarrar picazón, se va a picar, va a generar vasodilatación y se va a poner todo rojo, le va a picar la nariz, va a empezar a estornudar, le puede agarrar broncoespasmo y generar una broncoconstricción, ¿sí?
Nada, todos esos fenómenos se debe a la activación de estos basófilos y también de los mastocitos, ¿sí? Así que fíjense en lo importante que es. También una de las cosas que tiene dentro de estos gránulos es la presencia no solo de histamina, sino también de heparina. La heparina tiene muchos grupos sulfatos y eso genera que se pueda desencadenar el fenómeno de metacromasia, ¿sí? Si no recuerdan lo que es la metacromasia, les recuerdo que pueden ver el video de eh, generalidades donde explicamos bien todo este fenómeno. Bien, acá tenemos lo de relación estrecha con mastocitos. Bien, luego tenemos a los linfocitos. Los linfocitos vamos a ver que van a tener un tamaño bastante similar a los eritrocitos. Algunos suelen ser un poco más chicos y otros más grandes. O sea, vamos a ver algunos linfocitos son más pequeños, quizás no tan grandes, y otros que sí. En cuanto a su núcleo, vamos a ver de que va a ser redondo. Este va a presentar un núcleo de gran tamaño. Fíjense en que es una célula que tiene mucho núcleo y poquito citoplasma alrededor, ¿sí? Esto es algo típico de los linfocitos. Después vamos a ver la clase de tejido linfático y sistema linfático, donde vamos a ver que en los preparados se ven como todos puntitos violetas por la gran abundancia de ese núcleo y por un citoplasma escaso, ¿sí? Va a presentar gránulos primarios, que son los lisosomas, pero no secundarios, ¿ok? Dentro de ella vamos a ver que hay tres tipos. Tenemos linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. La gran pregunta es, bueno, ¿los puedo distinguir en un frotis de sangre? No, ¿sí? No los podemos reconocer. Sí podemos reconocer a un linfocito, pero así como en general. No vamos a poder reconocer a un linfocito T, un B o un NK. Ahí tenemos que hacer una inmunocitoquímica, ¿sí? O sea, tenemos que usar una técnica específica para poder reconocer si es un linfocito T, si es un linfocito B o NK. Eso es específico para lo que son las poblaciones celulares, ¿sí? Entonces, inmunocitoquímica, si lo queremos reconocer cuál es cuál, ¿sí? Y cada uno de ellos va a tener distinta actividad, ¿sí? Vamos a ver que los linfocitos T, vamos a ver que van a generar estrategias para poder combatir a, por ejemplo, infecciones virales. Vamos a ver que los linfocitos TCD8 son citotóxicos y pueden destruir a los patógenos, pueden destruir células propias, por ejemplo, células tumorales. Vamos a ver de que los linfocitos B se pueden diferenciar en plasmocitos y estos van a generar los anticuerpos, que ya los vimos en la clase de tejido conectivo también. Y también están los linfocitos NK, que son los natural killer, o sea, asesinos naturales. Son células que van a ir a destruir a los distintos patógenos o incluso células de nuestro cuerpo con el fin de garantizar la respuesta inmune. Y por último tenemos a los monocitos. Estos son fáciles de describir porque son células muy grandes que van a tener el núcleo escotado. Fíjense en el tamaño de esta célula, ¿sí? Es una célula gigante el monocito. Se dice que es más o menos de 20 micrómetros. Entonces fíjense en que es 2 o 3 veces más grande que los eritrocitos que están alrededor. Y se caracteriza por tener el núcleo con forma arriñonada, o sea que tiene forma de riñón, con esta escotadura acá, ¿sí? Entonces, si ven una célula muy grande con el núcleo escotado, donde vemos que no se tiene ningún gránulo en su citoplasma, vamos a pensar en estos monocitos. Gránulos primarios tiene, no tiene gránulos secundarios, y estos monocitos tienen la capacidad de ir circulando por la sangre y pueden extravasarse hacia el tejido conectivo. Y va a diferenciarse en células del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? La célula máxima va a ser obviamente el macrófago. El macrófago va a ser una célula diferenciada del monocito a nivel de lo que es el tejido conectivo y que va a tener esas funciones de fagocitosis, como célula presentadora de antígenos, etc. Eso lo charlamos en la clase de tejido conectivo también. También va a haber algunas células bastante particulares, como pueden ser, por ejemplo, las células de Kupfer a nivel del hígado, que son como una especie de macrófagos también, que provienen de los monocitos, simplemente que en algunos tejidos se la nombra de una cierta manera.
En hígado vamos a tener a las células de Kupffer, luego vamos a ver también a las células de Langerhans, a los neumonocitos tipo 3, ¿sí? Son células que van a formar parte de este sistema fagocítico mononuclear. Mismo también, por ejemplo, el osteoclasto, ¿sí? Todas ellas van a derivar de estos monocitos y nada, es muy interesante las funciones que cumplen dependiendo del lugar y en base a eso se van a llamar de distinta manera. Bueno chicos, como para cerrar, siempre vengo a concientizar acerca de la donación de sangre, ¿sí? Siempre en esta clase me tomo un ratito para charlar acerca de la importancia de donar sangre. Ustedes, si donan sangre, pueden salvar vidas, ¿sí? Y esto no es menor. Y es importante que les cuenten a sus familiares, sus amigos. Recuerden que hay ciertos requisitos para donar sangre, pero la verdad que es un proceso muy fácil, ¿sí? Y toma muy poco tiempo. Así que, nada, si tienen la posibilidad, no lo duden, donen sangre, vayan a algún centro de hemoterapia de su hospital más cercano, pueden ir al Garrahan, pueden ir al hospital de clínicas, ¿sí? Traten de ir y pregunten a ver si tienen algún horario específico o algún requisito específico y ahí les van a orientar para que puedan donar sangre y la verdad que es un acto súper gratificante y nada, la verdad que la sangre vamos a ver de que nunca se va a poder reemplazar, ¿sí? Hay avances constantemente en las ciencias, se crean vacunas nuevas, se crean fármacos nuevos y tratamientos nuevos, pero por ahora la sangre, la única forma de obtenerla es donándola, ¿sí? Así que nada, si ustedes donan sangre, pueden permitir de que, por ejemplo, de que un nene, un anciano pueda ser operado, pueda recibir un tratamiento con quimioterapia y luego ser transfundido, ¿sí? Así que es muy importante la donación de sangre. Así que bueno, gente, a modo de conclusiones, vamos a decir que el tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado, compuesto por plasma y elementos formes. El frotis de sangre periférica nos permite ver al microscopio óptico las características morfológicas de los elementos formes. Los eritrocitos permiten el transporte de los gases, las plaquetas participan de la hemostasia y los leucocitos de la respuesta inmunitaria. Bueno, chicos, con esto terminamos. Nada, muchísimas gracias. Espero que les sirva la clase y bueno, cualquier cosita, estamos en contacto, ¿sí? Nos vemos. Abrazo grande.